Hola, buenas noches compañeros y compañeras de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Mi nombre es Paul Nicolás Quintero Mera. Yo pertenezco al grupo número 10 de la materia Ruralidad y Transformación Social. En este caso nuestro tema es el análisis histórico del desarrollo rural, tanto como se dio en Europa, como después llegó a Latinoamérica y prontamente con respecto a nuestro contexto colombiano y cómo ah, se ha sobrellevado con respecto a los modelos neoliberal y el modelo industrial. A continuación pues veremos lo que vienen siendo algunos temas, los temas que trataremos en esta exposición, los cuales son las convergencias entre las sociedades, la sociedad feudal y una sociedad más capitalista, después cómo las instituciones y el propio Estado o nación o Estado-nación también han ayudado en esta convergencia entre las mismas sociedades y que se hayan caracterizado más por ciertas tendencias. Después prontamente tenemos el tema de la industrialización y cómo esta misma ha aprendido a sobrellevar con otro tipo de industrialización que puede ser, por ejemplo, la industria agropecuaria. Prontamente también hablaremos de lo que viene siendo la globalización y cómo esta pues ha ayudado también a que haya cierto expansionismo en lo que viene siendo algunos tipos de modelos económicos, como viene siendo el modelo neoliberal o el modelo industrial. También, por último, tenemos lo que viene siendo las tendencias o ciertas conclusiones que ha dejado la ruralidad colombiana. Que tengamos en mente que pese a que se da también en el contexto latino, tiene ciertas características que lo ayuda a diferenciarse de otra caracterización del modelo latino, como por ejemplo alguna tendencia o alguna conclusión dado nuestro contexto, pues puede ser la época de la violencia, que también ha ayudado pues ayudar a caracterizar aún más lo que viene siendo la ruralidad, la forma de vida rural del campesino. Bueno, no diciendo más, pues primeramente tenemos que comenzar con dos conceptos que pese a que se pueden tomar que son muy parecidos o pueden ser realmente lo mismo, pues tienen ciertas diferencias, lo cual pues se necesita saber en este tipo de análisis. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, lo que nos referimos como rural hace más referencia a lo que viene siendo un espacio demográfico ya predilecto, como cierta zona, ¿cierto? Por lo regular caracterizada por ser como un campo, ¿cierto? Un campo de cultivo, podríamos tomarlo así. También tengamos otro concepto que viene siendo la ruralidad, que hace más referencia a la forma de vida de las personas que conviven en ese cierto espacio demográfico del campo, o sea, el campesino. Es decir, la ruralidad hace más referencia a la forma de vida de los habitantes del espacio rural, o campesinos, también podemos llamarlos así. Pues se tiende a tener esa caracterización de lo que viene siendo la ruralidad. Ahora, tengamos en cuenta que es una sociedad feudal a una capitalista. La sociedad feudal pues era más caracterizada por tener como cierto modelo agropecuario, cierto predominaba más como el hecho de los cultivos, más que algo industrial, mientras que ya en una sociedad capitalista es más caracterizada por tener ciertos modelos industriales en cierto territorio, que pues en estos casos los tenemos más como en mente lo que viene siendo las ciudades, ¿cierto? La urbanización. En la urbanización se tiende a colocar más vale las industrias y es aquí donde se llega a dar la industrialización. Después en la institucionalidad y el Estado-nación, pues son más como los aportes que han tenido ciertas instituciones para crear cierto sistema y ayudar a reproducir ese mismo sistema en nuevas generaciones, ¿cierto? Para que así se vaya fomentando lo que viene siendo el propio capitalismo o la propia coexistencia entre esta industrialización que pertenece a la urbanización y la industrialización dada en el modelo agropecuario o lo que llamamos industria agropecuaria. Ahora, con respecto a la industrialización, pues tengamos en cuenta que la industrialización pues es más basada en lo que viene siendo, como ya mencioné con anterioridad, en las urbanizaciones. Siempre se ha caracterizado
por ser como aquella que llama más a las personas a que lleguen a estos centros, ¿cierto? Por llamarlo así, centros de producción de recurso humano, por así decirlo, para la creación de ciertos productos como por ejemplo, podemos decir en la industria textil, ¿cierto? Que utilizan o la industria química, farmacéutica, ¿cierto? Entonces pues se necesita mucha mano de obra, más vale, la industrialización es más caracterizada por ese aspecto, por la mano de obra, que una industria agropecuaria, que es más como su contraparte. Ahora tengamos en cuenta que la ruralidad y la industria agropecuaria pues es la contraparte de lo que pues conocemos o ya hemos caracterizado como una industria o industrialización. Bueno, la industria agropecuaria pues se suele más dar en lo que viene siendo el campo o la forma de vida del campesino, o sea, la ruralidad. Ahora tengamos en cuenta que la ruralidad y la industria agropecuaria fueron más dadas como un complemento, o sea, ya no solo se hacía como algo muy secundario, sino ya más vale era un complemento de las propias urbanizaciones, de la propia industrialización que se daba en las urbanizaciones. Era como su contraparte, o más vale, como bien se dice, un complemento. También tengamos en cuenta que la ruralidad subrayaba o se caracterizaba por tener como dos aspectos que ayudaban, ¿cierto? En esta caracterización, en esta forma de que ya conocemos, cuando ya hablamos de ruralidad, pues hacemos referencia a esta caracterización, que es, por ejemplo, establece una coincidencia entre lo rural y lo agrícola, ¿cierto? Siempre cuando hablamos de ruralidad hacemos esa referencia ya mental de un campo y cierta cosecha, ¿cierto? Y también tenemos el otro aspecto que llega a ser que la ruralidad pues tiende a ser más como una categoría más marginal, o eso era lo que se pensaba antes de que se volviera más vale un complemento, al menos en el contexto colombiano, desde que se convirtiera en un complemento en este desarrollo rural. Bueno, ya tenemos después lo que viene siendo la pluriactividad en la ruralidad, que pues esto lo que ha ayudado es como a hacer como ciertas diferencias entre ciertas zonas rurales, ¿cierto? Por ejemplo, la pluriactividad se puede ver en los siguientes temas, que es el empleo en otros establecimientos agrícolas de formas asalariadas, o sea, ya tenemos en cuenta que pues dada por la propia industrialización agropecuaria, pues ya era necesario asalariar a sus propia mano de obra. Como segundo tema tenemos lo que viene siendo las actividades que era en teoría para agrícolas, como alimentos y bebidas procesadas, o sea, ya no era meramente como el estilo de vida o sea, no industrializado, sino ya industrializado. Después el siguiente tema o la siguiente evolución sería lo que viene siendo actividades no agrícolas en la unidad productiva como turismo y hospedaje. O sea, eso ya hablamos del agroturismo, de cómo ya no es necesariamente vista la industria agropecuaria como algo meramente basado en la cosecha, sino ya se utiliza como el turismo para más que todo la gente que viene de las urbanizaciones y querían conocer pues lo que viene siendo el proceso de la forma de vida del campesino. El siguiente tema pues son las actividades no agrícolas, como emplearse de forma asalariada en otra rama de actividades. Pues en este caso es, por ejemplo, teniendo en cuenta también el mismo anterior punto, por ejemplo, los que no querían hacer parte de los que están turisteando, o sea, los empleados, ¿cierto? De estas zonas, sino vale los guías, ¿cierto? Así como los guías son los que hacen este tipo de actividades que ya se salen un poquito de lo que viene siendo la forma de vida rural del campesino. Después ya tengamos en mente lo que es la globalización. La globalización impactó más que todo en la expansión del modelo neoliberal y el modelo de la industrialización.
Aquí tenemos a continuación lo que viene siendo el modelo neoliberal. Bueno, el modelo neoliberal lo que provocó fue cierto desbalance, dándole más importancia o relevancia a lo que viene siendo otro tipo de actividad lucrativa, bueno, lucrativa en el sentido de económica, como puede ser la minería, en vez de lo que ya se estaba fomentando con anterioridad, que era el aspecto agropecuario. Como consecuencia o como consiguiente, tenemos lo que viene siendo la ruralidad colombiana, que pues en este caso la ruralidad colombiana, a raíz de su propio contexto, pues de la violencia vivida en el siglo XX, y como después fue vista más como un complemento de la propia industrialización de las urbanizaciones, y después como con el fin de la época de la violencia, pues, a raíz también de los acuerdos de paz, también ha ayudado a que haya como cierta convergencia entre la gente de las ciudades hacia el campo, hacia hacer turismo, por ejemplo. Entonces, pues ha ayudado a modificar un poquito como esa caracterización, lo que ha ayudado en lo que viene siendo el sector agrícola. También tengamos en cuenta que se ha caracterizado a sí mismo ciertas regiones, pero esto es más dado de forma histórica. Por ejemplo, tenemos, el Valle del Cauca. El Valle del Cauca es más caracterizado en su sector agrícola por lo que viene siendo la caña de azúcar, por ejemplo. Ahora, por último, ya tenemos lo que viene siendo las tendencias o las conclusiones de esta exposición, que es más que todo como cómo se ha modificado la estructura familiar en el campesinado, ¿cierto? En la forma rural, en el sector rural. También otra conclusión que tenemos es cómo los procesos, ¿cierto? El proceso de urbanización de los medianos y pequeños centros urbanos. Esto es como han habido como ciertas diferencias entre algunos que otros centros, algunos siendo más como tirando hacia la urbanización y otros más siguiendo la propia ruralidad. También tenemos que dado a esta misma urbanización, pues fue mayormente dada por lo que llamamos Revolución Verde, que es la Revolución Verde, pues se dio a raíz de cómo el modelo neoliberal iba avanzando. Entonces se necesitaba innovar, ¿cierto? En lo que viene siendo el estilo de vida del campesinado, que pues en este caso la forma en que innovó fue, tengamos en cuenta el turismo, ¿cierto? Como ejemplo. Y esto mismo también lleva a la siguiente conclusión, que es como una nueva estructura de mercado laboral, pues iba surgiendo. Ya no necesariamente tenemos que ver las industrializaciones como algo meramente de las urbanizaciones, sino también ya ahora la industrialización ha llegado hasta el sector agropecuario. Y ya por último, pues se daba por este complemento de esta industria urbanizada, pues también se dio una emigración entre lo que viene siendo el campo y la ciudad, y así sucesivamente, ciudad-campo. No siendo más, estas son mis referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención.